Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Hace descansar en verdes praderas, nos conduce a las aguas tranquilas, nos repara las fuerzas y nos guía por el recto sendero, su nombre es amor. Dios les bendiga, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Yo estrenando regalo aquí, un regalo lindísimo que me mandó el Señor. Preciosísima Biblia de estudio Vida Plena. ¿Qué les parece? Y hoy tenemos otra gran bendición. Que el pastor David me trajo otra Biblia para regalar para las personas entre las personas que participen en el programa escribiendo algo. Entonces ahí entre todas vamos a regalar esta Biblia. Lindísima, de estudio. Bueno, hoy estoy muy contenta aquí, tengo un invitado, el pastor David Salazar, y él les va a saludar en esta tarde. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar acá con ustedes en este lugar, a través de Radio Costa Rica, y es un gusto, de verdad, pastora, compartir con usted este tiempo. Gracias a usted. Y esperamos poder aprender y crecer juntos todos a través de este espacio. Así es, y bueno, así que vamos a estar muy atentos porque hoy vamos a hablar un tema muy, muy, muy lindo. Y para empezar, bueno, primero que todo, ya sabes que estamos a través de Facebook Live, a través de la página de Radio Costa Rica, a través de la frecuencia 930 ampliación modulada y por las aplicaciones y también en el canal de YouTube. Ahí puedes encontrar todos nuestros programas, puedes instruirte, fortalecerte, recibir de la paz del Señor, recibir de las fuerzas de Dios. Así que ahí nos puedes buscar en el canal de YouTube, y estamos dándole gracias a don Andy Torres, que él siempre tan atento, y a todas las personas de Radio Costa Rica. Ahí en los programas del canal de YouTube, ahí puedes ver diferentes personas que han estado ahí compartiendo la palabra del Señor, y también sorpresas ahí, porque he podido transmitir de muchos lugares, de la playa, de miradores, del volcán Arenal, de lugares diferentes, y con mucha bendición, sobre todo de parte de Dios. Así que vamos a empezar, y si tienes una petición, envíala, porque vamos a estar orando por ti. Y yo le voy a pedir al pastor David que haga una oración por todos ustedes que van a estar escuchando esta enseñanza tan necesaria en el pueblo de Dios. Así es, bueno, vamos a poner esto en manos del Padre Eterno. Gracias te damos, Rey, por esta oportunidad de estar a través de esta señal radial. Te pedimos que cada persona
que hoy se conecta pueda ser edificada, bendecida, y que los oídos de aquellos que tienen que responder a este mensaje puedan despertar y puedan levantarse para caminar en el plan que tú tienes para sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado. Amén y amén. Así es, amén, en el nombre de Yeshua. Y bueno, vamos a pedirle a don Andy primero que nos ponga ahí el tema del tema de hoy. Bueno, le pusimos el nombre celebrando a Adonai, o sea, haciendo fiesta para Dios, haciendo fiesta para Jehová de los ejércitos. Y porque hemos considerado que este tema a veces es un poquito, ¿verdad? Que algunos no entienden, otros tienen muchas dudas, algunos no saben exactamente de qué se trata, qué es realmente hacerle fiesta a Adonai, qué es celebrarle al Señor. Entonces, el pastor David nos va a ayudar hoy con algunas preguntas para sacarnos de algunas dudas y sobre todo que podamos abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder entender realmente de qué se tratan las fiestas del Señor, las fiestas de Adonai. Entonces, para empezar, ya comenzaron a entrar ahí muchas personas. Vamos a ver quién se lleva esta Biblia tan linda. Y vamos a empezar preguntándole al pastor David de qué se trata las fiestas de Dios, qué son las fiestas de Dios, que mucha gente se pregunta. Pero antes de que el pastor David me conteste, le voy a pedir a don Andy que me ponga el primer versículo para que lo tengas ahí y puedas leerlo. Dice Levítico 23 del 1 al 4. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Bueno, vamos a basarnos en este pasaje y, pastor David, ¿de qué se trata? ¿Qué son las fiestas? ¿Qué significa realmente? ¿Cuál es el objetivo del Señor? ¿O de qué se trata? Bueno, es importante saber que el tema es bien extenso, sí, y vamos a tratar de por lo menos dejar una mirada. Todos los que venimos de la enseñanza cristiana, de diferentes ramas, ¿no? O sea, católica, evangélica, con todas sus variaciones, hemos entendido o se nos ha enseñado normalmente que lo que enseña el libro de Levítico, por ejemplo, acerca de las fiestas, que es la traducción que se usa popularmente en Reina Valera, por ejemplo, que usted mismo acaba de leer, es algo que no le corresponde al cristianismo, y normalmente se le conocen como las fiestas de Israel, ¿verdad? Ajá. O las fiestas judías. Sí. Entonces la pregunta es: si yo soy costarricense, si yo soy mexicano, si yo soy japonés, ¿por qué tengo que celebrar una fiesta que es de judíos? ¿Verdad? Y ese es el primer detalle que encontramos. Y es difícil porque culturalmente entramos en un choque y en un cuestionamiento, y normalmente eso es lo que sucede. Ahora, es muy claro lo que dice Levítico 23. Dice: dile a los hijos de Israel, en el verso 2, las fiestas solemnes, que la palabra hebrea que usa ahí es Moadim, de Adonai, las cuales proclamarás como convocaciones santas, son mis citas designadas, es lo que dice esta versión. Entonces, claramente no está diciendo estas son las fiestas de Israel, o estas son las fiestas judías, o estas son las fiestas mexicanas, o las fiestas ticas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos en Costa Rica lo que llamamos las fiestas patronales, ¿verdad? Que se hacen a los patrones católicos del santoral, por ejemplo. Entonces, tú no le puedes decir a alguien que no entiende esa cultura que celebre algo que no es parte de ello, ¿no?
O como que le digamos a un japonés, tienes que celebrar el 15 de septiembre ahí en Japón. O sea, es un efemérides nuestro, no tiene nada que ver con la cultura ni la historia. Pero esto que está hablando no tiene que ver precisamente con la cultura o la historia del pueblo de Israel o el pueblo judío. Sí se hace parte de su cultura y su historia, por supuesto, porque es una directriz ordenada por el Eterno. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, la palabra que utiliza acá, Moadim, creo que es una palabra que nos puede hacer entender cosas muy importantes, ¿verdad? Porque evidentemente la palabra Moadim es una palabra plural que viene de la palabra Moed, que significa un lugar, ¿ok? Y cuando habla de Moed, la raíz de esta palabra es nombramiento, es designación, es un tiempo fijo, es un lugar específico, y creo que la mejor traducción que puede haber acá es una reunión o una ocasión solemne. ¿Ok? Entonces podríamos hablar que más que una fiesta, realmente es una solemnidad. Es una cita del Eterno donde dice, en este momento, en esta cita, yo quiero encontrarme con ustedes porque quiero hacer algo. Y cada una de las fiestas nos habla de un proceso de crecimiento, de elevación espiritual, de perfeccionamiento. Mucha gente normalmente dice, pastora, bueno, por eso lo puedo hacer yo todos los días. Pero realmente no es así. La gente no lo hace todos los días. Pero cuando nosotros empezamos a tener, y creo que esta es la parte donde nuestro Creador es tan especial con nosotros, Él sabe que nosotros somos gente cíclica, necesitamos ciclos, ¿verdad? Así como las vacaciones, así como necesitamos descansar un día a la semana, Él también sabe que nosotros necesitamos un ciclo que nos lleve a vivir ordenadamente, a rectificar nuestro camino, a ponernos a cuentas, y estas citas es precisamente para eso. Ahora yo te pregunto, ¿cuál es el final que todos estamos esperando? Sean cristianos, sean católicos, sean evangélicos, sean inclusive, por ejemplo, judíos. ¿Qué están esperando al final que ocurra de toda la historia? Estamos esperando que llegue el Señor. Exactamente, nuestro Mesías, nuestro Rey, para finalizar el encuentro con Él, ¿cierto? Sí. Para lo que hemos llamado tener esa culminación de ese encuentro marital, por decirlo de alguna manera. ¿Y qué sucede con las Moadim? Esto es como cuando nosotros estábamos en el proceso de conocer a nuestra novia, ¿no? O sea, yo no creo que mucha gente de repente ve a alguien en la calle y dice, me caso ya y me voy con esta persona. Normalmente siempre hay un proceso ¿de qué? De crecimiento, de conexión, de relacionamiento, lo que decimos popularmente en Costa Rica, de ir a marcar, ¿verdad? Para ir hablando de los planes, y cuando estamos en el desposorio, cuando decimos, sí, yo me voy a casar con esta persona, entonces hay planes, hay proyectos, hay cosas que se están estableciendo. Entonces nosotros, como un pueblo escogido, somos llamados a estas convocatorias para estar en esos procesos de encuentro, de elevación espiritual, de conexión, de entender cuáles son los ciclos del Padre Celestial. Creo que el punto claro acá es, no son las fiestas de Israel, sino que son las fiestas del Eterno, las fiestas de Adonai, dice acá. Y él mismo lo dice. En el caso personal, yo siendo pastor de muchos años de pastorear en la iglesia evangélica, siempre mirábamos esto como que, no, esto no, ¿para qué nosotros, verdad? ¿Para qué Shabbat? ¿Para qué Pascua? ¿Para qué fiesta de trompetas? Todas las fiestas que el Eterno tiene establecidas. Bueno, verdaderamente el detalle es que hasta que no nos metemos a escudriñar la Escritura, no nos damos cuenta de lo que está diciendo la palabra realmente. Entonces tenemos muchos paradigmas y que se nos vienen a la cabeza y rechazamos algo que podría ser verdaderamente una bendición para nosotros. Sí, ¿y por qué será, pastor? Que bueno, el Señor estableció como ciertas fechas. ¿Por qué lo hizo así? Que fueran ciertas fechas, ciertos meses o cierto día. ¿Con qué propósito? Realmente el Señor
lo hace de esa forma. Bueno, yo lo veo así, ¿no? Normalmente, por ejemplo, una persona que quiere tener éxito en la vida, vamos a usar esa palabra éxito, esa persona no puede vivir en un caos. Tiene que ser una persona ordenada. Por ejemplo, si tú quieres llegar a ser una persona de un alto perfil ejecutivo, hablemos de una empresa transnacional de alto nivel, no voy a dar ningún nombre, pero una empresa que está a nivel internacional, tú vas a tener que ser una persona muy ordenada. Y yo te retaría a que conozcas la vida de un alto ejecutivo, de un CEO de estas empresas, no solamente por lo que ves exteriormente, sino tendrías que conocer, por ejemplo, su closet, cómo es su closet, cómo anda el carro que anda, cómo anda su presentación personal. Tienes una presentación impecable, ordenada. Y hablemos de cosas de la vida diaria. Si nosotros no tenemos una agenda, un orden en qué queremos hacer, por ejemplo, si hoy te acuestas y no sabes lo que vas a hacer mañana, probablemente yo podría decir o interpretar que eres una persona que tiene sueños, pero no tienes metas. Tienes anhelos, pero no tienes metas. ¿Y cómo sé que yo alcanzo una meta? Bueno, cuando yo pongo orden, y parte del orden es tener una agenda, tener un horario establecido. Ahora, si nosotros vamos al Génesis, al libro de los principios, ¿verdad? El principio, nos vamos a dar cuenta verdaderamente que en el libro de Génesis, el Creador, nuestro eterno y soberano Rey, empieza a poner orden en todo. Él hace todo, empieza a separarlo, pone la luz, la oscuridad, pone un espacio para que todas las cosas sean creadas, y dice en el verso 14, y dijo, y haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y para años. Curiosamente, esa palabra de estaciones, mi querida pastora, es la misma palabra Moadim. Es decir, ya el Eterno tenía destinado desde el principio que hubiera orden, y que estas citas iban a ser importantes para nosotros caminar en ese orden y en ese entendimiento de todo lo que Él tiene que revelar y mostrar a nuestra vida. Entonces, hay un dicho popular, donde hay orden, está el Señor. Exactamente. Entonces, yo creo que ese dicho popular, aunque no lo dice, no es un texto bíblico literal, Él es un Dios de orden. Él es un Dios de orden. Él es nuestro creador y ha ordenado todas las cosas para que caminen en una perfecta sincronía. Eso es muy importante. Y creo que así como cuando abrimos un reloj, ¿verdad? Un reloj suizo, y vemos esos piñones y esos pines y esas manecillas que van tan bien sincronizadas, y eso lo hace una persona que tiene errores, que tiene defectos, una persona humana que se puede equivocar, cuanto más el Eterno no ha creado un sistema para que nosotros seamos parte de un sistema de orden. Entonces, esa palabra que aparece en Génesis es la misma. Es exactamente la misma palabra, es la palabra Moed. Y esa palabra es la misma palabra, año, asamblea, compañía, congregación, congregar. Entonces, y habla de festividad, habla de fiesta, de tiempo. ¿Por qué? Porque él está hablando de que ya desde el principio él tenía marcados los tiempos para que nosotros fuéramos convocados a estar en esa relación con él. Si yo veo la historia de toda la escritura, de toda la Biblia, ¿qué podemos ver? Es a un eterno y soberano creador, a nuestro Adonai, buscando a través de todos los tiempos reunirse con su pueblo. Y él establece esas reuniones. Por ejemplo, cuando el pueblo es liberado de Egipto, ¿qué es lo que le dice el Eterno a Moshe? Le dice, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. ¿Para qué? Para ir a celebrar Moadim, celebrar fiestas. Bien interesante, ¿no? Sí. Y no existía todavía la Torah escrita. Pero ya él tenía diseñado que estos tiempos estuvieran siendo tiempos especiales para nosotros encontrarnos con él. Ahora, ¿de qué nos hablan todas esas celebraciones? Nos hablan de la revelación de nuestro Salvador,
la revelación de nuestro Mesías, de Yeshua. Cada una de ellas tiene que ver con eso. Y es importante que nosotros podamos conocerlas para que vayamos entendiendo un poco mejor toda la operación que Él tiene sobre nuestra vida. Y qué lindo eso que usted hablaba, bueno, como cuando es una relación de novios, ¿verdad? Así es. Que Él planea esas citas divinas para Él tener algo especial con nosotros. Así Es para que nosotros le conozcamos a Él más y también Él hablar a nuestro corazón. Así es. Por eso Él hace las citas, porque también Él sabe que como seres humanos tenemos muchas actividades, ¿verdad? Tenemos trabajo, tenemos estudio, tenemos familia, pero entonces Él dice, bueno, voy a planear esto así para que entonces ustedes entiendan que estos tiempos son citas divinas para que nos encontremos y para que conversemos, para revelarme a ustedes y también para ser bendecidos, porque eso es un tiempo donde somos bendecidos, donde el Señor nos ministra, nos llena, nos fortalece, nos habla y también bendice nuestra familia, ¿verdad? Sí. Y bueno, quería que don Andy me pusiera el otro versículo, si me hace el favor. Bueno, dice la palabra de Dios, porque también, pastor, yo pienso que sí, es muy importante hablar sobre ciertas cosas, porque a veces en el pueblo del Señor a veces también entendemos mal algunas cosas y hay alguna controversia en esto, ¿verdad? Que algunos sí quieren celebrarlas, algunos creen que no se debe, otros piensan que sí. Entonces es importante que hablemos sobre estas cosas, ¿verdad? Que no son las fiestas de Israel, son citas divinas que Dios planeó para todos aquellos que lo amamos. Entonces yo quería leer este versículo, Colosenses 2:8, que dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Jesucristo. ¿A qué se refiere esto? Casi siempre la gente que quiere refutar, por ejemplo, lo que habla la escritura en la Torá. La Torá, evidentemente, bueno, para nosotros es toda la palabra, pero para el mundo judío es lo que llamamos Antiguo Testamento. Casi siempre la gente quiere refutar precisamente usando Colosenses, usando el libro de Gálatas, usando este libro de Romanos, donde Pablo habla de la maldición de la ley, que ya no estamos bajo la maldición de la ley, etc. Y hay un problema, pastora, y es que, a ver, yo lo veo de esta forma. El problema es que tenemos como una distorsión en la forma que estudiamos la escritura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo recuerdo de niño, que estaba en la escuela, leíamos un libro que se llamaba Marco Ramírez, famoso en Costa Rica, era una novela costarricense. Yo me acuerdo que yo la leía y me gustaba demasiado, lo leí mínimo unas 20 veces. Me gustaba tanto, y en ese tiempo no había iPad, no había teléfonos y tanta distracción, que un día dije, la voy a leer de atrás para adelante. Y la empecé a leer de atrás para adelante. Y lo curioso es que leía los últimos capítulos y empezaba hacia el principio, ¿no? Y resulta que era como leer otra historia diferente, ¿verdad? O sea, todo cambiaba. ¿Qué es lo que pasa con el cristianismo normalmente? Que nos han llevado a estudiar siempre el Nuevo Testamento. Y eso está muy bien. Pero la gente cree que entonces, que como ya tenemos el Nuevo Testamento, ya el Viejo lo dejamos de lado. Pero el Nuevo Testamento es la iluminación de muchas cosas que están escritas en el Antiguo Testamento. Es la iluminación en nuestro Salvador, nuestro Mesías, Yeshua, de lo que ya decía el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A la hora de leer ciertas cosas, sin yo conocer lo que dice el Antiguo Testamento, sin yo haber leído Génesis, Levítico, Número, Deuteronomio, los libros de la Torá, entender lo que Él pide a su pueblo, leo esto y es como leer la novela de atrás hacia adelante. Entonces yo veo un debate, por ejemplo, de cosas que dice Pablo, que dice Pedro, y termino creyendo que entre los apóstoles hay una esquizofrenia, porque unos dicen que la ley sí, otros que la ley no, y que esto y lo otro. Pero hay algo claro, amados, y es importante. Yo tengo, y hay gente que como que no comprende esta parte, pero es importante.
hay que entender para qué, a quién fue escrito cada una de las cartas. ¿Cuál era el problema que estaba existiendo en ese momento? ¿Y cuál es el conversatorio o el debate también de pensamiento hebreo o judío que hay detrás de eso? Al no entender todos esos detalles, nosotros vemos un montón de cosas que lamentablemente se confunden. Por ejemplo, vamos a hablar de este pasaje que precisamente es uno de los que más la gente usa para debatir. Bueno, dice que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Oiga, tradiciones de los hombres, ¿a quién se está refiriendo? A las cosas que los hombres quieren practicar y darle valor, pero que no son las cosas que el Eterno está pidiendo. Entonces, una cosa es la tradición de un hombre. Por ejemplo, tú puedes tener la tradición de que dices, yo voy a subir a tal monte todos los años y porque ahí me voy a encontrar con el Señor. Buenísimo, si esa fue tu experiencia una vez y lo quieres seguir haciendo, muy bien. Pero tú no puedes bajar de ese monte y predicarle a todo el mundo diciendo, hermano, la forma de encontrarse con el Señor es que todos los años, a tal hora, en tal momento del año, tenemos que subir todos a ese monte. Eso se convierte en una tradición de hombres. Y eso precisamente sucedía con los fariseos, por ejemplo, a los cuales nuestro Salvador, Yeshua, confrontaba constantemente. ¿Por qué? Porque ellos tenían muchas tradiciones de hombres, buscando, según ellos, guardar la Torá. Pero no tenían que ver con la Torá, tenían que ver con las tradiciones que los rabinos iban transfiriendo de generación en generación. Por ejemplo, había una tradición rabínica. Antes de comer el pan, tienes que lavarte las manos. Entonces, ¿qué pasó un día? Los apóstoles, los discípulos más bien de Yeshua, agarraron pan y no se habían lavado las manos, se estaban comiendo. ¿Y qué pasó con los fariseos? Se levantaron a debatir eso. Pero no hay ningún texto en la Torah que diga que tú tienes que lavarte las manos para comer pan. ¿Me comprendes? La Torah no lo dice. Ahora, es lógico que yo, si las tengo sucias, me las tengo que lavar. Pero eso no quiere decir que tú estás haciendo una infracción a la Torah, porque no lo hagas. Me doy a entender. Entonces, ellos habían inventado alrededor de este concepto un montón de tradiciones, de reglas. Por ejemplo, tienes que tomar el tarrito con 2 orejas y agarrar primero con una mano, rociar agua en una mano y después en la otra. Era un protocolo establecido por las tradiciones de hombres. Y eso es lo que Yeshua viene a confrontar. Y Pablo habla acerca de eso. Dice, las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Yeshua o Cristo. ¿Ok? Dice, porque él habita corporalmente en toda plenitud, etcétera, ¿no? Ya me perdí un poco el texto donde estábamos. Entonces dice el verso 16, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, de luna nueva o días de reposo. Entonces, ¿qué sucedía? Por ejemplo, hablemos de Shabbat, que era la fiesta de toda la semana, la fiesta que se celebra el día de reposo. Ya los seguidores de Yeshua, que los primeros fueron judíos, y ellos sabían que tenían que guardar Shabbat, empezaron también a ser seguidos por personas que eran gentiles, que adoptaron el camino de Yeshua, que seguían las cosas, dice Mateo 28, 19, las cosas que yo les he enseñado que guarden. ¿Qué tenían que guardar? Fiestas, Torah, etcétera, ¿no? Esa era la doctrina de Cristo. Y eso es lo que se estaba enseñando a través de la iglesia primitiva. Entonces, de repente ellos tenían ciertos rituales o ciertas cosas que no se parecían a las que practicaban los fariseos o a los que practicaban los saduceos, a todos estos grupos religiosos de su época. Entonces aquí venía la condenación. Mira, es que ustedes no pueden celebrar Shabbat de esa manera, porque esta es la manera en que dicen los rabinos que hay que celebrar Shabbat. Entonces, ¿qué está diciendo acá? Nadie os juzgue. Y esto es muy importante. Nadie os juzgue. Por ejemplo, si tú vas a un juicio y tú eres juzgada,
porque eres juzgada. Tú eres juzgada por algo que ya estás haciendo. No por algo que no has hecho. ¿Me voy a entender? Sí. Entonces aquí está diciendo claramente, nadie os juzga. Es decir, te están juzgando, ¿por qué? Porque ya lo estás haciendo. Ya es algo que estás practicando, ya es algo que tú tienes como parte de tu vida. Es decir, aquí el juzgar no tiene que ver con aquella gente que dice, no estoy haciendo nada y me están juzgando porque no haga nada. No, nadie te va a juzgar por no hacer nada. Te están juzgando porque lo estás haciendo. El detalle es, como en el caso de Colosenses, que los hermanos de Colosas lo hacían, pero no como decían estos grupos religiosos que habían que hacerlo. Tal vez no tenían algunos elementos, o tal vez no decían a ciertas oraciones del ritual, pero ellos estaban celebrando, ¿me doy a entender? Entonces el juicio viene porque decían, no, es que así no es como se hacen las cosas. Ustedes los tienen que hacer de esta manera. Ustedes tienen que... Y ese es el problema, y eso lo vemos inclusive en el libro de Hechos capítulo 15, cuando dice que la palabra que los primeros gentiles habían reportes de que estaban siendo llenos del Espíritu Santo, y dentro ya de la iglesia habían fariseos que decían, qué bonito, bueno, si están llenos del Espíritu Santo, bueno, no sabemos, pero si ellos quieren ser salvos, hablando de los no judíos, tienen que practicar la circuncisión de acuerdo al ritual de Moisés. Entonces se dio todo un debate por eso. Y empezaron a discutir y a hablar del tema. ¿Por qué? Porque siempre habían aquellos que querían imponer la tradición de los hombres. Pero no está hablando de lo que dice la Escritura. Entonces una cosa es que yo quiera decir, voy a cumplir lo que dice la Escritura. Y lo voy a hacer de la mejor manera y la manera en que el Espíritu y la guianza y las personas que el Eterno ha puesto a mi lado con sabiduría para guiarme, me han enseñado a que yo ande siendo juzgado por tradiciones que no están en la Escritura. Entonces ese es el problema que habla precisamente acá. Quería que don Andy me ponga el otro pasaje que sigue, si me hace el favor. Gracias. Dice, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y es que, pastor, casi siempre, bueno, se nos ha enseñado este pasaje en el contexto evangélico, que cuando tal vez alguien quiere celebrar fiestas de las que están en el Antiguo Testamento y se nos da ese versículo, claro. ¿verdad? Casi siempre se nos da ese versículo, Claro. y dicen, no, es que nosotros, vea lo que dice ahí. Claro. Ya nosotros no tenemos que celebrar días de reposo, ya no tenemos que celebrar esas fiestas. Entonces la gente toma ese pasaje como para eso. Como la excusa, claro. Como una excusa y como para juzgar de que por qué ciertas personas están celebrando ya sea el día de reposo o las fiestas que están en el Antiguo Testamento. Claro, entonces yo no puedo tomar ese texto, descontextualizarlo y inventar una excusa, ¿no? Que eso es lo que se nos ha dicho. Claro, y eso es lo que claro, esa ha sido la enseñanza de siglos, ¿verdad? Y yo creo que cambiar siglos de enseñanza es bien complicado. Sí. Y yo lo digo porque yo he estado en un proceso que me ha tomado años de realmente meditar y profundizar, decir, wow, ¿por qué hemos estado siendo llevados por ese camino de alejarnos de la Escritura? ¿Verdad? Por ejemplo, si lees Mateo 5, 17, el mismo Yeshua está hablando diciendo, no pienses que yo he venido a abrogar la ley o los profetas. ¿A qué se refiere? A todo lo que estamos nosotros llamando como el antiguo pacto, el antiguo testamento, sino que he venido a cumplir. Y dice el verso 18, porque de cierto os digo, que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Es bien interesante, ¿no? Porque él mismo está diciendo, yo no vengo a cambiar las reglas del juego, yo no vengo a cambiar la historia de lo que está escrito, yo vengo más bien a que pongamos en orden las cosas, precisamente porque tenemos que entender lo que está pasando
alrededor de ese tiempo, lo que se llama el contexto del segundo templo allá en Jerusalén, ¿verdad? Habían tanta distorsión de lo que estaba escrito, habían tantos grupos pensando con ideas de diferentes influencias, y algunos hasta influencias ya grecorromanas metidas dentro de su estilo de vida de judaísmo, ¿no? Y de ahí es donde viene él a poner orden. Ahora, y esto algo se lo decía a alguna persona, ¿por qué a Yeshua lo sentencian a muerte? A él no lo sentenciaron a muerte, obviamente sabemos el propósito, pero en el efecto práctico de la ley, a él no lo sentencian a muerte por romper la ley. No pudieron hallar en él ningún defecto. Si hubieran hallado en él defecto en incumplir la ley, él no hubiera sido el Cordero que quita el pecado del mundo. Hubiera sido un falso profeta. Pero él vino a cumplirla. Y vino para enseñarnos cómo hacer las cosas. Ahora, dice claramente la Escritura algo muy interesante. Y es algo que a mí hace tiempo me ha estado golpeando el corazón, y me salta el espíritu, ¿verdad? Porque él dice en Juan 14, por ejemplo, verso 15, si me amas, guarda mis mandamientos. Claro, hay gente que ha dicho, es que sí, los mandamientos de Cristo son una cosa y los mandamientos de Moisés son otra. No, Él es la palabra, ¿cierto o no? Lo hemos dicho, Él es la palabra de vida eterna. Él es la palabra que se hizo carne. Y Él está diciendo, guarda mis mandamientos. Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Entonces miren qué interesante, ¿por qué? Porque si nosotros guardamos los mandamientos, ¿cuál es el resultado que dice acá que va a haber? Vendrá el consolador. Tremendo, ¿no? Vendrá el consolador para que esté con nosotros. Y después dice, al Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Porque no le ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis, porque está en vosotros y será en vosotros. El Espíritu de verdad. Miren qué interesante. Entonces, es importante, amados, que nosotros aprendamos a empezar a leer la Escritura. Y esto yo se lo he enseñado mucho a la gente que les enseñamos, a los de nuestra congregación, pidiéndole al Eterno que nos quite los velos del entendimiento que hemos tenido, ¿verdad? Porque casi siempre leemos cosas desde una perspectiva distorsionada. Por ejemplo, ahora mi esposa me mandó un meme y me hizo gracia, ¿no? Porque venía la imagen de una cucaracha, ¿verdad? Y ella así rápidamente dice, me da un poco de pena, y yo lo leí, me da un poco de pena, pero les voy a contar algo que les tengo confianza y aquí leemos todo. Pues fíjese que en mi cocina hay muchas cucarachas y en lo personal no me disgustan. Y sigue leyendo, entonces no sé qué, así como que te gustan las cucarachas y que tratas de que hayan cucarachas en tu cocina. Pero al final dice, lee las cosas otra vez. Y entonces uno se pone a leer otra vez y no dice cucarachas, dice cucharas. ¿Se da cuenta? Pero como viene una imagen de una cucaracha, ¿qué es lo que ve uno? La cucaracha, y te lleva a leer desde ese lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros tenemos modelos mentales que están preestablecidos. Nos han enseñado lo mismo una y otra vez. Pero yo le digo, amado, no crea ni siquiera lo que yo le estoy hablando hoy. Escudriñe. Sí. Y eso es lo que le falta mucho a la gente hoy en día. Sí. Escudriñe la Escritura, pero no lo haga para afirmar sus creencias, sino para recibir entendimiento de lo que verdaderamente dice la palabra. Eso es muy importante. Sí, así es. Entonces, bueno, voy a pedirle a don Andy que me ponga el otro pasaje para seguir aquí conversando de este tema tan necesario y tan especial para cada uno de nosotros. Y recuerden que entre todas las personas que nos hayan escrito, vamos a regalar esta Biblia lindísima y preciosa, Biblia de estudio que me trajo el pastor David Salazar. Una para alguno de ustedes y otra para mí. Eso es lo que estoy feliz yo también.
Bendito sea el Señor, y que estamos celebrando 4 años de programa. Qué bueno, ¿Ve? felicidades, Sí. excelente. Entonces vamos a leer ahí, dice, toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre ustedes. Eso es interesante, ¿no? Porque Ajá. una de las cosas que la gente también habla, ¿no? Es precisamente que, bueno, todas estas cosas son para los judíos. De hecho, los judíos, no los judíos, los que practican el judaísmo, ¿no? Los que Ajá. son de judíos practicantes, ¿no? No el que es porque es de la tribu de Judá, sino el que practica el judaísmo. Ajá. Muchos de ellos afirman que estas cosas solamente son para los judíos, ¿verdad? Pero hay que recordar que el judaísmo, así como el cristianismo, nacieron después de 100 años de haber muerto Yeshua. Ajá. Y nacieron, por un lado, los judíos para refutar todo lo que hacían los creyentes de Yeshua. Ajá. Y por un lado, el cristianismo nace para refutar lo que hacen los seguidores de Yeshua, que parece que siguen a un judío, ¿no? Entonces, esa es una realidad. Pero el tema de fondo aquí que dice es que toda la congregación de Israel le sacrificará, ¿ok? Mas si algún extranjero peregrinare contigo, ¿qué quiere decir eso? Que si hay un extranjero que camina contigo, que está contigo, que vive contigo, y quisiera hacer la Pascua, en el caso de la celebración de la Pascua, o el Pesaj, sea circuncidado todo varón, y entonces llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra, pero ningún incircunciso comerá de ella. Y verso 49, la misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinare entre vosotros. Pastora Inés, se cree, y esos son escritos de los sabios, dicen que cuando sale todos los hijos de Israel de Egipto, lo acompañaron también un gran grupo de egipcios. Y se cree que habían por lo menos 2 millones de hebreos o israelitas, pero que casi medio millón de egipcios se fueron con ellos. Es interesante, ¿no? Estas personas que se fueron con ellos eran personas que dijeron, queremos seguir al Dios de Israel. A eso fue lo que ellos salieron al desierto. Claro, habían visto la mano de ese Dios moviéndose, destruyendo todas sus deidades, porque cada una de las plagas fue un ataque directo hacia un Dios egipcio. Y cuando ellos vieron la tierra devastada, imagínate la potencia mundial de aquella época, el país más glorioso que existía, devastado, y se dice que fue en un proceso de 1 año aproximadamente. 1 año, plaga tras plaga. Nosotros hemos tenido una plaga, una pandemia, en 2 años. ¿Y qué ha pasado? Todo se ha trabado, ¿no? La gente que ha perdido negocios, se ha perdido economía, han perdido seres queridos, se ha perdido salud. Ahora, en 1 año de plaga, 10 plagas. Imagínate, una tras otra. Claro, muchos egipcios empezaron a reconocer que este era el Dios verdadero. Inclusive, Jetro, que él es sacerdote de Madián, se cuenta que Jetro era parte de la corte de Egipto. Era un cortesano del faraón. Que él cuando se da cuenta de las maquinaciones del faraón contra el pueblo de Israel de ser esclavizado, él se va y termina siendo sacerdote de Madián. Pero cuando él ve o escucha más bien todo lo que pasa en Egipto, cómo su yerno viene con los israelitas, y ahí lo cuenta la historia, en la escritura, viene y se encuentra con él. Y dice, hemos escuchado las cosas que han existido. Y Jetro termina ser también, sin ser israelita, sin ser hijo de Jacob, termina uniéndose al pueblo y creyendo en el Dios de Israel. Y estos que creen se hacen partícipes de esta bendición. Entonces, todo esto no tiene que ver con aquel que dice, no, esto es para los judíos, es para los israelitas, eso no es para nosotros estamos en otra cosa. No, realmente la palabra nos enseña que nosotros éramos un olivo silvestre, pero que hemos sido injertos. Si no éramos judíos, si no éramos israelitas por ningún lado, fuimos injertos por la fe, y por la fe nos convertimos en hijos de Abraham.
Y Abraham, que viene a ser el padre de Isaac, de Jacob y de las 12 tribus, por ende, entonces venimos a ser parte de eso que se llama la Keilah, la Adat, la congregación del pueblo escogido. Y esto es muy importante, y yo lo digo con mucho amor y mucho respeto para gente que dice, es que mi relación con él es personal. Y mi relación es como yo digo y como yo quiero, y él sabe que yo lo amo. Bueno, primero que todo, él mismo dijo, si tú le amas, guarda sus mandamientos. No es lo que yo diga, no es la intención de mi corazón, es lo que él dice que tiene que hacer. Eso es muy importante, ¿verdad? Y lo segundo es que también nos han hablado de una salvación personal. Y es cierto, bueno, al final cada uno tiene que trabajar en el orden de su vida. Pero él establece una salvación para un pueblo. Y ese pueblo y ese pacto es Israel. Y todos los que quieran entrar en ese pacto pueden hacerlo a través de Jesucristo, de Yeshua. Él es el que nos da la oportunidad de ser seguidores de su nombre como rey y ser parte de esta bendición, de este pacto. Entonces, nosotros debemos de comprender que esto no es un asunto solamente para los judíos, para Israel, y que vean a ver ellos qué hacen, sino que esto tiene que ver con todos aquellos que dicen, yo sigo a ese Dios, yo quiero ser un seguidor del verdadero rey de Israel. Ajá. Bueno, aquí vemos muchísimas personas que han entrado al programa, así que entre todas vamos a regalar esta Biblia lindísima. Qué bendición, pastor. Amén, amén. Entonces, bueno, ya ahí se terminaron ahí los versículos, pero yo quiero, pastor, que tal vez usted nos pueda como explicar un poquito más el por qué nosotros podemos tomar esto como algo para nuestra vida. Yo creo que es muy importante y muy hermoso, porque creo que al descubrir todo lo que son las fiestas, descubrir los espacios sagrados, santificados que Él tiene y que Él nunca ha dejado de respetar, sino que lo sigue respetando, nosotros empezamos a comprender el plan verdaderamente de redención. Nosotros vivimos en un contexto donde la mayoría de los que nos ven y nos escuchan, evidentemente vienen de la tradición católica romana, ¿verdad? Ajá. Yo nunca fui católico, pero evidentemente tenemos influencia en la familia, nacimos escuchando acerca del cristianismo, todos venimos de ahí. Pero cuando empezamos a preguntarnos, ¿y por qué Él tuvo que haber muerto? ¿Y por qué la sangre? Ajá. ¿Y por qué un Dios bueno permite que su hijo tenga que morir por nosotros? Y hay un montón de cuestionamientos serios que personas empiezan a tener saliéndose de un pensamiento impuesto tradicionalmente. Pero cuando nosotros empezamos a estudiar y a comprender todo el plan de redención de acuerdo a lo que dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis, entendiendo, por ejemplo, cómo el hombre al inicio se le da un lugar de gobierno, un lugar de autoridad, el cual abdica por su pecado, es sacado de ese lugar sagrado donde estaba él en la presencia del Eterno. Bueno, luego viene y hay un proceso donde el Eterno tiene que traer un diluvio, tiene que limpiar la tierra, tiene que traer un proceso de restauración, un reseteo, por decirlo así, de alguna manera, y ahora hace un espacio sagrado, trae un arca, ¿para qué? Para preservar la vida de un justo que quiere agradarle. Ese justo tiene que entender que tiene que hacer sacrificios, etc. Y cuando vamos viendo toda la historia de patriarcas, la historia de las fiestas, ¿qué vamos comprendiendo? Que hay un plan de redención que va de generación en generación y en generación. Y cada una de esas fiestas nos revela el plan de nuestra salvación. Cada una de estas fiestas revela el plan de salvación. Por ejemplo, la primera fiesta que viene, que es la del Pesaj, que empieza ahora precisamente el 15 del próximo mes, el mes de abril, ¿ok? El mes de abril, 15 de abril, empieza la fiesta del Pesaj. Es la fiesta del Pesaj. ¿De qué nos habla? Del sacrificio del cordero
que fue inmolado. Y cuando empezamos a nosotros a entender todo esto, nos da realmente un entendimiento profundo de lo que esto significa para nuestra vida. Y algo muy importante, ahora precisamente me llamaba un amigo de El Salvador que vamos a estar visitando pronto para hablar sobre la familia, de enseñarle a la familia, de discipular a los hijos. Cada fiesta se vuelve una marca en la vida de la familia. Porque, por ejemplo, el Pesaj, ¿qué hay que hacer en el Pesaj? Enseñarle a la familia, enseñarle a los hijos de lo que Él hizo por nosotros, de lo que sucedió en Egipto. Y esas marcas van creando una conciencia en nuestras generaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú empiezas a enseñarle a tus hijos de lo que tiene que suceder, de cómo pasan las cosas, la familia es transformada. La familia es transformada. Y a mí, y les voy a ser muy honestos y respetuosos, como voy a decir, me importa muy poco la gente que quiere debatir contra estas cosas. Porque es que cuando tú ves el resultado, cuando tú ves la bendición, cuando tú ves el respaldo divino, todo la cambia. Obediencia. Exactamente. Es que, como tú dices, es un asunto de obediencia. No es lo que yo quiero hacer, es lo que la palabra dice que tengo que hacer. Nosotros tenemos la costumbre de sacar versos y decir, yo hago esto por acá, y esto me gusta, entonces lo hago, y este me llamó la atención, entonces lo declaro, y este lo tomo, yo lo confieso porque es mío, y esto lo agarro, yo lo profetizo por mi familia. Eso no es obediencia. Eso es agarrar la Biblia para excusar lo que quieras hacer. Y eso lo hacen los que no creen en Dios, y eso lo hacen los que quieren justificar sus pecados, sacar textos para justificar lo que ellos quieran. Pero cuando tú eres fiel y obediente a la Escritura, en seguir lo que dice, tú ves el resultado en tu vida. Yo soy sincero en decir que hay cosas que yo no entendía, pero que al empezarlas a obedecer, he visto el cambio, he visto la bendición, he visto la transformación en la vida de mis hijos. Y esto es lo que más me agrada, los hijos siendo transformados. Estos días tenemos un ayuno, que es el ayuno de Purim, por ejemplo. Los primeros días lo empezamos, en el caso nuestro lo hicimos de lunes a miércoles, aunque realmente se hacía miércoles nada más. Y me llamó una mujer y me dice, pastor, mi esposo, yo no sé cuántos años tenemos de ir a la iglesia, pero por primera vez me dijo, vamos a hacer este ayuno. Yo nunca he sabido lo que es mi esposo y yo ayunando juntos. Y lo hicimos, no pasamos hambre, no pasamos estrés de que ahora que el cafecito y todo eso, ¿verdad? Que a veces lucha uno con la carne, ¿no? Fue una bendición, y de verdad, lo mismo pasó con mis hijos, ¿no? Yo tengo hijos adolescentes, ¿verdad? Y ellos, no, papá, vamos a hacer ayuno. Y nada de ese estrés, no, era un gozo, era una felicidad. Y cuando yo veo a estos muchachos, que uno los conoce, cómo han empezado a apasionarse por la palabra, por la obediencia, yo digo, Rey, ¿dónde estábamos metidos? Sí. ¿Dónde estábamos metidos tantos años? Tantos años que yo luchaba, que mire, hagan esto, que mire, que aquí. Y el problema es, y aquí me desnudo, ¿verdad?, en mi carne, que estamos tan ocupados de hacer cosas, pero no de hacer lo que Él nos dice. Ese es el problema. Y yo como ministro que he sido, ocupado en agendas ministeriales, agendas de viajes, agendas de predicaciones, hasta que un día el Eterno me dijo, a mí lo que me interesa es tu familia. Eso es lo que me importa. Y yo le dije, Rey, si tengo que pararlo todo, démosle. Y no fue fácil, tuve que ser golpeado para entender esto. Pero hoy lo que yo disfruto es que mis hijos crezcan, que mi matrimonio florezca. De ahí donde yo espero ver fruto. Tenemos personas que ayudamos, con los que servimos, y amén, y les damos lo mejor que podemos, y claro, estamos en eso, pero mi prioridad es ver fruto en mi propia viña. Y que ese fruto sea permanente, y que el Padre lo pese, y sea el fruto que a Él le dé gloria. Eso es lo que a mí me interesa. Y lo demás, todo cae por su peso. Sí, lo más importante es la obediencia. Bueno, ahí yo les voy a estar comunicando entonces a ver a quién le queda la Biblia de estudio. Y muchas gracias al pastor David por habernos acompañado hoy.
Y pastor, bueno, que Dios los bendiga y despídase de la... Un gusto, y a todos los que están ahí conectados, que veo gente de Alajuela, de Zarcero, sí, de muchos lados, de México. Bendiciones a todos. Ahí veo una hermana que te saluda, que también la he estado conociendo por Facebook, a María Hernández. Sí. Esperamos conocer la persona. Invíteme a Quepos, a mí también, ahí vamos a estar. y no, qué bendición, y de verdad, a seguir adelante, hay mucho que hacer, y eso va a ser un tiempo muy hermoso. Dios les bendiga. Chaito. Amén. Bendiciones.